Otro ejemplo de uso de variables dicotómicas que podemos dar eh, es para modelar quiebres estructurales en la relación, en la ecuación de regresión, ¿sí? Esto es cuando hay modificaciones en el valor de los parámetros para distintas partes de la muestra, para distintas submuestras. Y esto es algo que suele ocurrir mucho en el trabajo, más que nada con series de tiempo, ¿sí? Aunque no es exclusivo de series de tiempo. Y hablamos de quiebre estructural justamente cuando hay un cambio significativo en los valores de los parámetros del modelo, si entre dos o más partes, en principio de la población, después, bueno, obviamente nosotros vamos a trabajar con muestras, ¿no? Em, Allí las alternativas que tenemos son estimar regresiones separadas para cada parte de la muestra o bien trabajar con variables dicotómicas. Y un poquito hablamos de esto eh, en el video sobre variables dicotómicas, así que esto es más que nada cuando podemos asumir que la varianza de los errores es la misma para las dos partes de la muestra en este ejemplo particular. Em, Y la definición de la variable dicotómica en este contexto sería básicamente de vuelta, si estos son series de tiempo, que la variable d toma valor 1 a partir del periodo n mayúscula más 1, pongámosle, ¿sí? Hasta n mayúscula más m, ¿sí? Y para todos los periodos anteriores al n mayúscula más 1, bueno, toma valor 0. Básicamente, esa sería la definición de la variable dicotómica para modelar un quiebre estructural de esta naturaleza. Si toma valor 1 a partir de un determinado momento de tiempo o a partir de una determinada observación. Un ejemplo que podemos dar de esto es la curva de Phillips con datos anuales también de Estados Unidos para el año 1948 a 1916, donde vamos a modelar la tasa de inflación en base a la tasa de desempleo, U, pero también en base a la tasa de inflación pasada. O sea que esto que vamos a estimar ahora es una curva de Phillips aumentada con expectativas. Y lo que vamos a proponer es un quiebre estructural en eh, en la pendiente respecto a la inflación pasada, que se puede pensar como digamos, un término asociado a la formación de expectativas de los agentes económicos, a partir del año 1973, que es es uno de los años si no recuerdo mal, de crisis de petróleo, y además en que Estados Unidos sale de los acuerdos los viejos acuerdos de Bretton Woods, si deja flotar el dólar respecto al oro, sale de una paridad fija respecto al oro. Bueno, y eso obviamente tiene algunas consecuencias en términos inflacionarios, ¿no? En los años siguientes. Entonces, vamos a modelar, digamos, ese fenómeno. Eh, ok, déjenme ir entonces, perdón, al código que ya tengo armado. Vamos a borrar lo que teníamos del video anterior aquí. Estos son los datos con que vamos a trabajar. Los importo. Ahí está, son 69 observaciones. ¿Sí? Tenemos la tasa de inflación anual, la tasa de inflación rezagada a un periodo, también anual, pero rezagada a un periodo. ¿Mm? La tasa de desempleo. Y esta variable dicotómica de 1973, que fíjense que toma valor 0, 0, 0, y a partir del año 1973 toma valor 1. ¿Ven? ¿Ok? Hasta el final de la muestra, 2016. En principio lo que vamos a hacer es estimar una curva de Phillips aumentada con expectativas. Esto es, digamos, sin este término, ¿sí? Sin este término de acá. Este lo sacamos y va a ser simplemente la tasa de inflación regresionada respecto a la tasa de inflación pasada y la tasa de desempleo. Entonces vamos a hacer eso. Si creamos el vector I, que tiene a los elementos de la segunda columna de datos, sí que es donde importamos la muestra de datos que tenemos, tamaño de muestra, y la matriz X que tiene una columna de unos, una columna con los datos de inflación del periodo anterior y una columna con la tasa de desempleo. Aquí está la matriz X si la quieren inspeccionar, ¿sí? Es esta básicamente, es de 69 observaciones o filas por 3 columnas.
Y bueno, podemos graficar primero para hacer una inspección gráfica, en primer lugar, la relación sí, tasa de desempleo y tasa de inflación. Aquí está. ¿Mm? Podría haber alguna relación negativa, la verdad que no está muy clara por el gráfico, ¿sí? En este caso, no está muy clara, no era como los datos que vimos para el caso de Argentina, de ese periodo que habíamos tomado. ¿Mm? Eh, y podemos también graficar inflación e inflación del periodo anterior, donde sí aparece una relación un poco más clara, ¿sí? Que es obviamente una relación positiva, es lo que se espera, ¿no? Que la tasa de inflación contemporánea, ¿sí? Esté relacionada de manera positiva con la tasa de inflación del periodo anterior. ¿Mm? Estos serían los coeficientes estimados de esta recta de regresión, haciendo de vuelta la inversa de x transpuesta por x, post multiplicada por x transpuesta por y. Los voy a llamar beta R porque esto ahora vamos a ejecutar una prueba de la que hablamos en los videos de esta semana. Básicamente vamos a ejecutar una prueba de Chow, ¿sí? De quiebre estructural. Entonces esto va a ser el modelo restringido de esa prueba, así por eso le pongo guión bajo R. Bueno, esta sería la constante de esta recta de regresión. Esta sería la pendiente respecto a la tasa de inflación pasada, o sea que eh, una tasa de inflación de un punto porcentual mayor en el periodo anterior genera un incremento contemporáneo, o sea, de la tasa de inflación actual de 0,65 puntos porcentuales. Esto de alguna manera modela de vuelta o las expectativas de los agentes o la inercia, ¿sí? De la tasa de inflación. Y esta es la pendiente respecto al desempleo, ¿sí? Menos 0,13. O sea que un incremento de un punto en la tasa de desempleo, un punto porcentual en la tasa de desempleo, genera una caída de 0,13 puntos porcentuales en la tasa de inflación según esta estimación. ¿Mm? Bueno, y aquí voy a computar algunas cosas que vamos a usar después, ¿sí? Los y estimados con esta regresión, los residuos de esta regresión que guardamos en este vector, y la suma de residuos al cuadrado de esta regresión. ¿Mm? Que lo podemos computar como el vector de residuos traspuesto, post multiplicado por el vector de residuos. Ahí está. Esto lo vamos a usar ahora a continuación. ¿Mm? Ok, lo que proponemos testear aquí es, a ver, basados en una intuición económica, ¿sí? En un dato histórico, es que, bueno, año 1973, de vuelta, Estados Unidos sale de de la paridad fija con el oro. Bueno, y eso podría implicar un quiebre estructural en esta curva de Phillips que hemos estimado. De vuelta, proponemos digamos, ese punto de quiebre en base a esta intuición de vuelta económica, ¿no? Entonces lo que vamos a proponer es testear si justamente a partir del año 1973 no hay un cambio estructural en la curva de Phillips. Y lo hacemos con la prueba de Chow. Tomamos los elementos de datos, ¿sí? Correspondiente a la segunda columna y a las filas 1 a 25, ¿sí? Que serían los datos de 1948 a 1972, como indica acá, de tasa de inflación. Y después construimos una matriz X que tiene una columna con 25 unos, ¿sí? Otra columna con los primeros 25 datos de la inflación rezagada y una columna con los 25 primeros datos de la tasa de desempleo. Con esto estimamos esta regresión, ¿sí? Los beta de esta regresión, con los primeros 25 observaciones de la muestra, y la suma de residuos al cuadrado, ¿sí? Con estas últimas tres líneas de código de esta regresión. A continuación agarramos la segunda parte de la muestra, ¿sí? Entonces agarramos de la observación 26 en adelante y creamos un vector i-2, o así lo llamamos, que corresponde a los valores de la variable dependiente en la segunda parte de la muestra. Hacemos algo análogo para la matriz eh, X, para la matriz X,
obtenemos los beta, ¿sí? Que no nos interesan. En principio lo que queremos es computar esto para llevar a cabo la prueba de Chow, ¿sí? Bueno, y computamos la suma de residuos al cuadrado de esta segunda regresión, ¿sí? Que la regresión con la segunda submuestra. Entonces, ahora vamos a aplicar, eh, digamos, o vamos a calcular el estadístico de la prueba de Chow, ¿sí? Les sugiero que miren el video teórico sobre esto, ¿sí? Antes que esté en esta misma lista de reproducción. Entonces, hacemos la suma de residuos al cuadrado del modelo no restringido, que en el caso de la prueba de Chow es el modelo donde se estiman, digamos, las dos regresiones por separado, ¿sí? No restringimos los parámetros a ser iguales para toda la muestra, sino que decimos que pueden variar entre una submuestra y otra, ¿sí? Entonces, esa suma de residuos al cuadrado es la suma de las sumas de residuos al cuadrado de estas dos regresiones que acabamos de computar previamente. Entonces hacemos eso. Y con la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido, que es el que estimamos al principio, es el que en el cual asumimos que los parámetros son iguales para toda la muestra, ¿sí? O sea, básicamente la regresión que estimamos con todo el periodo muestral, ¿sí? Eso lo computamos aquí, fíjense. Eh, entonces, con la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido y la suma de residuos al cuadrado del modelo no restringido, computamos todo este estadístico de la prueba de Chow, ¿sí? Esto es, fíjense, la diferencia entre las sumas de residuos, ¿sí? Dividido eh, la cantidad de parámetros restringidos bajo la hipótesis nula, ¿sí? Que es la cantidad de parámetros, coincide con la cantidad de parámetros estimados en esta, digamos, en el modelo restringido. Y todo eso dividido, la suma de residuos al cuadrado del modelo no restringido, a su vez dividido por n más m, era esto, en los videos teóricos, menos 2 por k más 1, que sería todo esto. ¿Sí? ¿Ok? El estadístico empírico nos da 8 aproximadamente. Y el valor crítico con estos grados de libertad en el numerador, ¿sí? La cantidad de parámetros restringidos bajo la hipótesis nula, y n más m menos 2 por k más 1, grados de libertad en el denominador, ¿sí? Una probabilidad acumulada de 0.95, o sea, estamos tomando un alfa de 0.05, ¿sí? Bueno, ese valor crítico es 2.75. Con lo cual, el estadístico empírico es mayor al valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Y el rechazo de la hipótesis nula implicaba la validez del modelo no restringido, ¿sí? En el cual tenemos que estimar dos regresiones distintas para las dos submuestras. Y por lo tanto, podemos concluir que hay evidencia de un quiebre estructural en los parámetros de la regresión, ¿sí? Bueno, van a ver aquí tienen el cómputo del p-value. Obviamente llegamos a la misma conclusión con, perdón, con una probabilidad de cometer error tipo 1 sumamente baja. Ok. Fíjense que la prueba no nos indica, ¿sí? No nos indica dónde está ocurriendo el quiebre estructural. Eso es algo que después vamos a proponer nosotros. En principio la prueba dice que hay un quiebre estructural en al menos alguno de los parámetros. Está cambiando al menos alguno de los parámetros. Si cambia uno, cambian algunos o cambian todos, no nos lo dice si puede de vuelta. Es una, como las otras pruebas F que hemos visto, es una prueba conjunta, ¿sí? Sobre un grupo de parámetros, ¿sí? Es un conjunto de parámetros de la regresión. Cabe aclarar que todo esto se puede ejecutar con funciones también de vuelta de RStudio. Obviamente podemos estimar primero el modelo eh, de regresión que estimamos al principio, ¿sí? La curva de Phillips aumentada para todo el periodo muestral. Fíjense que nos coinciden los valores de los parámetros con lo que habíamos estimado, ¿sí? Y con la librería struct change, ¿sí? Podemos ejecutar esta función sctest, ¿sí? Donde tenemos que indicar, digamos, digamos, la estructura de la regresión,
que queremos testear, la regresión que queremos estimar es esta. El tipo de prueba, show, sí, acá creo que hay otros tipos de prueba de quiebre estructural que se pueden ejecutar, ¿sí? Y el punto de quiebre, que es el punto 25. Aquí una pequeña aclaración sobre este argumento de la función. Lo que hay que indicarle a la función es en realidad, la observación previa al quiebre, ¿sí? O sea, fíjense que nosotros aquí tomamos como punto de quiebre 1973, ¿sí? La observación 25 es 1972, donde cambia, donde nosotros asumimos, tal como ejecutamos aquí la prueba, que cambia el valor de los parámetros a partir de 1973, ¿sí? Entonces, lo que exige esta función es que el punto que le indiquemos en este argumento sea justo el periodo anterior al punto de quiebre. Digamos, ya a partir del punto 26 tendríamos valores de parámetros distintos, se supone, si habría cambiado la curva de Phillips. Entonces ejecutamos esto, fíjense que nos da el mismo estadístico empírico, 8, ¿sí? 0.0019, y un p-value análogo al que computamos nosotros, ¿sí? Fíjense, eso lo tenían aquí, y aquí, 0.00013.4, ¿sí? Lo mismo que aquí. Bueno, obviamente las conclusiones ya son las mismas, ¿sí? Que ya hemos expresado. Entonces, bueno, evidentemente acá hay un cambio estructural en los parámetros, al menos algunos de los parámetros, ¿sí? Yo lo que voy a proponer es que el cambio estructural ocurre en la pendiente respecto a la tasa de inflación pasada, ¿sí? De vuelta, es una propuesta que podemos hacer de quiebre estructural. Ustedes pueden probar otras cosas si ustedes quieren. Si quieren probar quiebre estructural en todos los parámetros, utilizando esta variable dicotómica, lo pueden hacer. Me parece que no daba muy bien, si no recuerdo mal, la regresión, pero próbenlo. Está bueno que jueguen con estos datos y propongan por ahí cosas distintas a las que estimo yo, ¿sí? No recuerdo cómo daba si se probaba un quiebre estructural en la pendiente respecto a la tasa de desempleo, ¿sí? La verdad, también si quieren pruébenlo. Yo lo que estoy proponiendo es esto, basado en la intuición de que, digamos, el hecho de que a partir de 1973 empiece a flotar el dólar libremente respecto al oro, por así decirlo, ¿sí? Se salga esa convertibilidad respecto al oro, genera un cambio en la formación de expectativa de los agentes, ¿sí? Me estoy basando en esa intuición económica fundamentalmente, ¿sí? De vuelta, si quieren proponer otra cosa y criticar esta intuición y ver si hay otra manera de modelar este quiebre estructural que es mejor, bueno, bienvenido sea. Entonces, vamos a crear la matriz I corregida, que en realidad es la misma, perdón, matriz no, vector I corregido, que en realidad es el mismo con que ya hemos trabajado, ¿sí? Acá no cambia nada. Lo que cambia es la matriz X, ¿sí? Que ahora va a tener una columna de unos, la tasa de inflación pasada, el desempleo, y una columna que surge de la interacción entre la inflación pasada y la variable dicotómica, ¿sí? Es básicamente esta curva que hemos propuesto aquí, ¿sí? Esta curva que hemos propuesto aquí. ¿Ok? ¿Mm? Esta es la curva de Phillips que ahora vamos a estimar, ¿sí? Entonces, lo que cambia a partir de 1973, que cuando esta variable toma valor 1, es la pendiente respecto a la tasa de inflación pasada. ¿Ok? Entonces, creamos esta matriz X, y estimamos los coeficientes. Fíjense, ahora la constante nos da 3.98. Eh, la pendiente respecto a la tasa de desempleo aumenta un poco ahora, ¿sí? Es menos 0.54, redondeando un poco, o sea, un incremento de un punto en la tasa de desempleo genera una caída de 0.54 puntos porcentuales en la tasa de inflación, se estima. Y cambia, digamos, bueno, obviamente porque hemos agregado un término de interacción, la pendiente respecto a la tasa de inflación pasada, ¿sí? Previo a 1973, una tasa de inflación pasada de un punto porcentual adicional generaba en el año siguiente, si se quiere decir, en el año contemporáneo, un incremento de la tasa de inflación de 0.33 puntos porcentuales, ¿sí? Después mejor dicho, a partir de 1973, ¿sí? A partir de este quiebre estructural en la curva de Phillips,
La pendiente respecto a la tasa de inflación pasada pasa a ser 0,33 más, no sé, 0,55, pongámosle, no estoy redondeando un poco. O sea, 0,88. ¿Sí? Entonces se incrementa, pareciera ser que de manera significativa, la pendiente respecto a la inflación pasada. Entonces, a partir de 1973, una tasa de inflación más elevada en un punto porcentual en el periodo anterior genera una tasa de inflación contemporánea digamos, de 0,88 puntos porcentuales más alta. Podemos ejecutar pruebas de significatividad individual, ¿sí? Para lo cual primero, sobre todas estas variables, ¿sí? Para lo cual primero eh, estimamos la matriz de varianzas y covarianzas de esta regresión corregida, ¿sí? De esta manera. Y aquí tienen los estadísticos empíricos. ¿Sí? No, de vuelta, no me voy a detener mucho en esto, porque ya en otros videos creo que lo hemos visto, ¿sí? Cómo computar estas cosas. Me interesa más detenerme en los resultados. ¿Sí? Estos son los valores de los estadísticos empíricos de las pruebas de significatividad individual sobre la inflación pasada, el desempleo, y esto que es TDAMI, que sería la prueba individual sobre la interacción, en realidad, entre la variable de DAMI o dicotómica y la inflación pasada. Valores críticos son más menos 2 aproximadamente, más menos 2 podemos decir. Y bueno, fíjense que este está por encima del valor crítico superior, este por debajo del valor crítico inferior, con lo cual podemos considerar que la tasa de inflación pasada y la tasa de desempleo son estadísticamente significativas para explicar a la tasa de inflación contemporánea. Y lo interesante es ver esto, ¿sí? Porque esta variable dicotómica, fíjense, tiene un estadístico empírico de 4,84 aproximadamente, que es claramente superior a este estadístico crítico superior. Entonces, también aquí rechazamos la hipótesis nula de la prueba individual y decimos que esta interacción entre la variable dicotómica y la tasa de inflación pasada es estadísticamente significativa. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros, digamos, esta prueba individual que hemos ejecutado aquí, eh, se puede interpretar también como una prueba de quiebre estructural, ¿sí? Sobre la pendiente de la tasa de inflación pasada, eh, a partir de 1973, ¿sí? O sea que básicamente este resultado de esta prueba individual lo podemos considerar como una evidencia favorable a esta hipótesis que hemos planteado, ¿sí? De que a partir de 1973 cambia, digamos, la pendiente de la, digamos, de la tasa de inflación respecto a la tasa de inflación pasada. ¿Ok? Eh, Esto que hemos ejecutado aquí también se puede hacer con la prueba de restricción de algunos coeficientes a cero, ¿sí? Que la podemos ejecutar de esta manera. ¿Sí? Fíjense que tomamos la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido, ¿sí? Que sería el modelo que estimamos originalmente sin la variable dicotómica, este que hemos estimado al principio, ¿sí? Y lo comparamos, aquí estamos, ¿sí? Con la suma de residuos al cuadrado del modelo que incluye la variable dicotómica, ¿sí? Las restricciones bajo el modelo restringido es una sola, ¿sí? Básicamente la restricción a cero del coeficiente sobre la variable dicotómica. Bueno, eso lo dividimos por esto, que es la suma de, perdón, esto es eh, SRC, sí, discúlpenme, SRC corregido, la suma de residuos al cuadrado del modelo corregido, y el modelo corregido sería el no restringido, en este caso, sobre n menos la cantidad de parámetros estimados bajo el modelo no restringido. ¿Sí? Esto nos da un estadístico empírico de 23,42, que comparado con un valor crítico de 3,99 aproximadamente, que corresponde a un nivel de significatividad de 5%, nos lleva a rechazar la hipótesis nula y también concluir que evidentemente hay evidencia de un quiebre estructural
¿sí? En la pendiente respecto a la tasa de inflación pasada a partir de 1973. Eh, esta prueba es, en este caso es, digamos, eh, testea lo mismo que la prueba individual, pero bueno, cuando incluimos, por ejemplo, una variable dicotómica multiplicativa y aditiva, ¿sí? O en este caso también podemos incluir una variable aditiva que modela un quiebre en la constante, una multiplicativa como hemos hecho respecto a la tasa de inflación pasada y también una multiplicativa respecto a la tasa de inflación, perdón, respecto a la tasa de desempleo, ¿sí? Bueno, es una prueba análoga en este caso a la prueba de Chow, ¿sí? O sea, podríamos ejecutar una prueba de quiebre estructural sobre todos los parámetros, ¿sí? Comparando una regresión que tenga, digamos, una variable dicotómica aditiva, ¿m? Y multiplicativa respecto a la tasa de inflación pasada y la tasa de desempleo, con otra regresión que no contenga esas variables dicotómicas, esos términos con variables dicotómicas, ¿sí? Y eso sería análogo a la prueba de Chow que ejecutamos previamente, ¿sí? De quiebre estructural. Porque estaríamos testeando, digamos, si hubo un quiebre estructural en todos los parámetros de la regresión o no. Eh, Tienen algunos ejercicios en las prácticas en que tienen que hacer cosas de este estilo, ¿sí? Por eso se los comento. Pero bueno, lo verán en la práctica. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Todo esto con funciones de, digamos, de RStudio. Bueno, en primer lugar, una alternativa con la librería car, ¿sí? Con la librería car que la vamos a cargar. Aquí creo la variable dicotómica de interacción entre, eh, digamos, la tasa de inflación pasada y la dicotómica que tomaba valor 1 a partir de 1973, ¿sí? Lo creo como una variable aparte, como un vector aparte. Eh, y lo que podemos hacer aquí es estimar este modelo de regresión con la tasa de inflación pasada, desempleo, y esta variable que hemos creado aquí. Y fíjense que sería el modelo de regresión que ya hemos estimado, ¿sí? Con ese quiebre estructural. Y aquí plantear con esta función linear hipótesis, ¿sí? Una prueba, eh, digamos, eh, sobre eh, esta restricción, ¿no? O sea, asumir que esta variable, ¿sí? O sea, básicamente tiene un coeficiente cero que la acompaña, ¿sí? Igual a cero, distinto de cero sería esto, ¿sí? Entonces, fíjense acá, como les comento, que aquí ya podrían ver la prueba individual que hicimos antes, ¿sí? Para testear esto. Y si no, lo pueden hacer aquí con esta línea de hipótesis, ¿sí? Fíjense, nos daría 23,425, que es básicamente el estadístico empírico de esta prueba F que testeamos aquí. ¿Sí? Lo que ejecuta esto es una prueba F de vuelta. De restricción de algunos coeficientes a cero, en este caso de uno solo a cero. ¿Sí? ¿Se pueden restringir más coeficientes, digamos, con esta función línea de hipótesis? Sí, por ejemplo, aquí estoy haciendo una prueba, fíjense, sobre la interacción, ¿sí? Entre la dicotómica y tasa de inflación, y también sobre el término de inflación rezagada un periodo solo. Entonces, de esta manera testearíamos, che, ¿hay que incluir la inflación rezagada en esta regresión o no es significativo? ¿Sí? Bueno, si la ejecutan, fíjense, le dan que rechazan la hipótesis nula, si es recontra significativa la tasa de inflación. O sea, evidentemente, la tasa de inflación pasada, ¿no? Evidentemente hay que incluir un término digamos, de inflación pasada en esta curva de Phillips. O sea, está bien estimar una curva de Phillips aumentada con expectativas, ¿no? Con estos datos, evidentemente. Aquí tiene otra alternativa más, ¿sí? Para comparar el modelo no restringido y restringido, ¿sí? Este sería el modelo no restringido eh, considerando un quiebre estructural, fíjense, respecto a la tasa de inflación eh, pasada, ¿sí? En la pendiente, ¿sí? Que acompaña la pendiente respecto a la tasa de inflación pasada. Ese sería el no restringido. Y este en donde la tasa de inflación
perdón, la pendiente respecto a la tasa de inflación pasada no cambia, ¿sí? No cambia. Este sería el modelo restringido. Y con esta función ANOVA, ¿sí? Pueden comparar ambos modelos, ¿sí? Fíjense. Nos da un estadístico empírico de 23, 4, 2, 5, ¿sí? Lo mismo que nos dio recién. Y también pueden ejecutar la prueba, ¿sí? Esto sería la prueba. Fíjense, aquí incluimos en el modelo no restringido la tasa de inflación pasada, desempleo y la interacción entre tasa de inflación y variable, perdón, y variable dicotómica. ¿Mm? Bueno, en este abajo, en el modelo restringido, ahora solo incluimos al desempleo. Esta es la prueba que acabamos de ejecutar aquí, ¿sí? Con lineal hipótesis, ¿sí? Sobre si es válido estimar una función, perdón, una curva de Phillips aumentada con expectativas. Entonces, si ejecutamos esta prueba, van a ver que llegamos al mismo resultado de antes, ¿sí? 52.1418 con un p-value bajísimo, ¿sí? Que nos lleva a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? O sea que inflación pasada e inflación eh, pasada interactuando con la dicotómica son conjuntamente significativas, ¿sí? Y es el mismo estadístico empírico, fíjense que obtuvimos antes con la función lineal hipótesis, que es este, ¿sí? ¿Ok? Y lo otro que también se puede hacer es una función que ya vimos en algún video anterior, que es la función wal-test de la librería LM-test, donde básicamente podríamos testear sobre el modelo no restringido que estimamos aquí, ¿sí? Es este que estimamos aquí, el último, que tiene todos los términos. Bueno, básicamente si el término, si el tercer término sería, ¿sí? Sin contar la constante, eh, es, es pertinente o no, ¿sí? Esto es de vuelta, es una prueba de restricción de algunos coeficientes a cero, donde lo que estamos testeando es básicamente si solo el coeficiente, si solo el coeficiente que acompaña a esta interacción, ¿sí? Es estadísticamente igual a cero o no. Entonces, fíjense, si ejecutamos esto, también obtenemos 23.45, el mismo resultado que antes. Y son todas alternativas para ejecutar las mismas pruebas. Y también pueden ejecutar la prueba conjunta sobre inflación rezagada a un periodo y su interacción con la dicotómica, ¿sí? Y aquí lo que deben indicar en este argumento es, utilizando esta función C, ¿sí? Bueno, que quieren testear término 1 y término 3. ¿Sí? De vuelta, de término 1 sería la primera variable explicativa que metieron acá, ¿sí? Que es esta. Y término 3 sería este, ¿sí? La tercera variable explicativa que metieron acá. Y con un test F, de tipo F. Fíjense, nos da 52,148, que era lo mismo que obteníamos antes con la función ANOVA y con la función lineal hipótesis. ¿Sí? Cualquiera de las tres funciones las pueden utilizar. Eh, bueno, con esto concluimos este ejemplo. Sí, de vuelta un ejemplo, tratando ahora de relacionar prueba de Chow con el uso de variables dicotómicas para modelar y también testear quiebres estructurales. Bueno, espero que les haya resultado interesante el ejemplo y con esto concluimos los videos de esta semana.